Ejemplo de dos rectas paralelas cortadas por una secante. En este video veremos un ejemplo donde calculamos los ángulos que se forman con dos rectas paralelas cortadas por una secante. El ejemplo dice lo siguiente. Si L1 y L2 son dos rectas paralelas, determine el valor de x y el de cada uno de los ángulos que se forman en la figura. Y en la figura podemos notar las dos rectas paralelas L1 y L2, las cuales están cortadas por una secante. Podemos notar en la figura que hay dos intersecciones. Cada una de estas intersecciones forma 4 ángulos. Y en la figura solamente nos dan el valor de dos de ellos. En particular, uno de ellos dice que vale 4x más 26 y el otro vale 79 menos x. Ambos valores están dados en términos de una variable. Así que, si queremos conocer el valor de estos ángulos, primero debemos conocer el valor de esa variable. Para poder resolver este problema, vamos a recordar uno de los postulados más usados en geometría euclidiana, el cual dice lo siguiente. Dos rectas paralelas cortadas por una secante forman ángulos correspondientes iguales. Es decir, cuando nosotros tenemos dos rectas paralelas cortadas por una secante, se forman dos intersecciones. Cada una de las intersecciones forma 4 ángulos. Pues bien, cada uno de estos ángulos en una intersección tiene un ángulo correspondiente en la otra intersección, las cuales aquí en la figura las estoy indicando en los mismos colores. Pues lo que nos dice el postulado es que estos ángulos correspondientes son iguales. Es decir, los ángulos coloreados en color rojo son iguales, los ángulos coloreados en verde son iguales, los ángulos coloreados en negro son iguales y los ángulos coloreados en amarillo también son iguales. A pesar de que se forman 8 ángulos y a pesar de que hay una correspondencia 1 a 1 entre 4 de ellos, podemos notar que también existen ángulos opuestos por el vértice. Por ejemplo, el ángulo coloreado en rojo es opuesto al ángulo coloreado en negro. Y resulta que los ángulos opuestos por el vértice también son iguales. Es decir, a pesar de que en esta figura se forman 8 ángulos, solamente hay dos medidas distintas. Podemos decir que hay un ángulo grande y un ángulo pequeño. Estas observaciones nos sirven para resolver cierto tipo de problemas. Así que para ejemplificar un poco más, regresemos al ejemplo inicial. Bien, en nuestro ejemplo habíamos dicho que justamente tenemos las dos paralelas cortadas por una secante y nos están dando solamente el valor de dos de ellas. Pues bien, un valor de los que nos están dando corresponde a uno de los ángulos grandes. Habíamos comentado que a pesar de que se forman 8 ángulos, solamente hay dos medidas distintas. Y justamente nos están dando la medida de un ángulo grande. Y por otro lado, también nos están dando la medida del ángulo pequeño. Bueno, de acuerdo al postulado, este ángulo pequeño tiene un ángulo correspondiente en la otra intersección, que es este de aquí. Y si juntamos ambos ángulos, el ángulo grande y el ángulo pequeño, podemos notar que se forma un medio círculo. Es decir, la suma de estos dos ángulos va a ser igual a 180 grados. Pues bien, para encontrar el valor de x vamos a plantear una ecuación, la cual nos dice que si sumamos el valor del ángulo grande más el valor del ángulo pequeño, eso es igual a 180 grados. Pues bien, esta es la ecuación que debemos resolver para encontrar el valor de x. Así que vamos a enfocarnos en su solución. Para resolver esta ecuación vamos a agrupar los términos semejantes, es decir, en este caso 4x se va a agrupar con menos x y 180 se va a agrupar con 26 y 79. Así que agrupando los términos, antes del igual solamente nos quedaría 4x menos x. Y los dos términos constantes, el 26 y el 79, los pasaremos del otro lado del igual, los cuales, como están sumando, pasan restando.
Y al hacer la simplificación en ambos lados de la igualdad, pues obtenemos del primer lado 3x y del segundo lado, al hacer las cuentas, obtenemos 75 grados. Finalmente, para despejar a x, este 3 que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo. Y al dividir 75 entre 3, obtenemos que x vale 25 grados. Pues bien, ya tenemos el valor de x. Ahora, ya que tenemos el valor de x, lo que vamos a hacer es sustituir ese valor en cada uno de estas expresiones que prácticamente son la medida de los ángulos indicados. Así que al sustituir el número 25 en la primera expresión, obtenemos 4 por 25 más 26. Y al realizar estas cuentas, lo que obtenemos es que es igual a 126. Eso quiere decir que la medida del ángulo grande es de 126 grados. De igual forma, vamos a sustituir el valor de x en la otra expresión. Entonces, al sustituir, quedaría 79 menos 25. Y 79 menos 25 es 54. Por lo tanto, el 54 es la medida del ángulo pequeño. Pues bien, prácticamente hemos encontrado lo que nos están pidiendo en este problema. La medida de todos los ángulos, ya que solamente hay dos medidas distintas, pues podemos completar todas las demás. Si hay un ángulo grande, ponemos 126, porque todas son iguales, y en los ángulos pequeños ponemos 54 grados, ya que todos son iguales. Y el valor de x, que ya lo habíamos comentado, es de 25 grados. Pues esta es la solución a nuestro ejemplo. Este tema lo pueden encontrar en el libro de Matemáticas Simplificadas.